Sí, bien. Eh, Historia militar socialista. Capítulo 3, parte 4. El proletariado revolucionario nación durante la Primera República Española, 1873-1874. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Mira, primo. Escucha este verso lascivo. Intentan lanzarme golpes, pero todo lo esquivo. Babeo cuando la veo, pero vivo. Sigo rapeando, quitándome las piedras del camino, es mi destino. Canto como un hijo de vecino. Cada tema es afanado, complicado y divertido. Podríamos haber sido de provecho y nos torcimos. Malas decisiones tomamos, fumamos y bebimos. Nunca creímos en lo vulgar ni en lo divino. Aunque el fin de adoremos al dios Paco y al vino. ¿Quieres una guerra de clanes? Pues perderás, amigo. He pasado tempestades pensando bien lo que escribo y aquí sigo. Joder, aquí seguiré, no me venderé ni por dinero ni por un chalet. Si a partir de tus gustos yo escribiera este gen, no sería digno de llevar tatuado RAP. Por eso solo escribo si me lo dicta el corazón. Es verdad que escribo menos, pero escribo con razón. Antes era medicina, remedio para mi dolor. Ahora homenajeo al rap por todo lo que me ayudó. Oh yeah, Vallecas no es Madrid, oh yeah, RP se prefiere en este ring, oh yeah. Siente mis citas, mis estilos soleados, mira como dijo el Santa, seguiremos aquí, oh yeah. Es Vallecas no es Madrid, oh yeah, RP se prefiere en este ring, oh yeah. Siente mis citas, mis estilos soleados, mira como dijo el Santa, seguiremos aquí. Es una gozada poder cantar lo que siento. Bueno, en esta parte ya nos vamos a adentrar de cómo se implanta el internacionalismo proletario en España, en el Estado español. Antes de empezar con el tema, pues quería hacer como una pequeña apostilla. Bueno, se sabe, ahora pues hay algunos pensadores o teóricos del marxismo que hablando que aquí no ha tenido más o menos dicen algo así de que aquí no ha tenido un desarrollo verdadero porque nunca se utiliza el palabra un marxismo netamente español, cuando el marxismo no puede ser netamente de ningún país porque es una teoría internacional. Puede tener sus aplicaciones a los países, pero netamente no puede ser una producción de los mismos países. Bueno, ahí eh, con, con- viendo cómo se manejan los conceptos, o sea, se ven por decirlo de una manera a lo mejor no muy elegante, pero tampoco muy ofensiva, las pajas mentales que tiene la gente en su cabeza, cuando mezclan las cosas de manera, pues, incluso, vamos, irracional, por decirlo de alguna manera. Eh, los que, digamos, desarrollan estas teorías, pues muchas veces aducen que bueno, que es que aquí no se ha conocido la obra de Marx o no se ha conocido lo suficiente o profundamente, digamos, en España, pues hasta un tiempo muy, muy tardío. Ahora, lo que vamos a observar con lo siguiente que vamos a leer es si realmente en España se conocía o no se conocía la obra marxista. Parece ser que estos autores, o sea, sobre todo obvian lo que es la experiencia práctica del movimiento obrero español organizado con el propio marxismo. O sea, aquí se dice que se conocía poco del marxismo, no sé a qué se referirá. Si a que no se conocían todas las obras que hoy pueda haber publicadas en, en castellano de Marx y bueno, y sus obras sobre España, ¿no? Dice, bueno, que no se conocen y tal, pero aquí lo que vamos a ver, bueno, ya hemos visto en los otros capítulos, no sé, por ejemplo, de mano del propio Anselmo Lorenzo, pues bueno, pues podemos decir que Anselmo Lorenzo, pues sí, quizás a lo mejor no se hubiera leído toda la obra de Marx, pero, pero sí estaba en contacto con las ideas marxistas.
De hecho, acude a una conferencia, de hecho está en una charla dada por Marx, de hecho conoce a Engels y bueno, y de hecho viene con una mala impresión de ellos, de la conferencia de Londres de 1871. Digamos que aquí hay una experiencia más teórica o intelectual o de conocer, digamos, las obras profundas de Marx. Hostia, lo que hay aquí es un conocimiento además a través de la práctica dialéctica. Y esto se va a desarrollar, pues digamos que a partir más o menos del 1870, pues al 1871, 72, 73, etcétera. Eh, claro, aquí no se repara, se trata esto de, bueno, aquí no se conoce, es que no se han conocido los escritos sobre la España revolucionaria y bueno, y es que, ¿y por qué se tienen que conocer cuando hay una cosa más rica, que es la propia experiencia del proletariado español disputando políticamente respecto a varios temas con el propio marxismo? De ahí tiene que haber un conocimiento de más. Bueno, por parte de Mas y de Engels es tratada así la Federación Regional Española de la IT y cuando ésta se encuentra, digamos, atrapada entre los fuegos que hay en la guerra declarada entre digamos, el sector marxista y el sector aliancista. Claro que el proletariado organizado conocía la obra, además, la conocía de manera quizás, pues, ya hemos dicho, no tan teórica, pero la conocía de manera práctica y de manera dialéctica. Y la teoría de Marx a lo mejor no la podían conocer a través de un tratado, pero sí la conocían a través de su acción política en la internacional. Y vamos, la cantidad de escritos, la cantidad digamos, de intercambio de correspondencia, los ataques recibidos por la Federación Regional Española, cómo se parte la Federación Regional Española a raíz de los sucesos de la Primera República. Y, y bueno, pues que al final acaba con la creación primero de la UGT y luego del PSOE. Pues, pues vamos, eso yo lo considero que es un conocimiento práctico de lo que es el marxismo y lo que es la acción, que es más importante de todos, quizás, la acción práctica y real de Marx. Claro, para muchos, para que les cuadren sus cabezas, para que sea todo guay, claro, a ellos les hubiera gustado que, digamos, que los primeros contactos del proletariado organizado en España respecto con Marx y los marxistas, pues que hubiera sido de total aceptación, ¿no? Y, y claro, y no es así, porque la relación fue, digamos, de enfrentamiento. Sobre todo si nos referimos a lo que era la mayoría del proletariado internacionalista organizado en España. Entonces yo lo que no entiendo es por qué se desestima un conocimiento de la obra de Marx, y sí, digo de la obra de Marx, eh, cuando se tiene una práctica dialéctica con las propias ideas de Marx. Y claro que se conocen varias de sus ideas. Es que eso es también un poco lo que vamos a desgranar en las siguientes explicaciones, ¿no? Que van un poco, pues eso, con la implantación del internacionalismo proletario en España, pues hasta digamos, las luchas revolucionarias dentro de la Primera República. Eso, vamos, el que escuche esto, pues no sé, que deduzca el mismo si había un conocimiento eh, del marxismo o no lo había. Y luego ya podemos entrar en cosas más técnicas, cosas más teóricas, no sé, en cosas vistas a la luz después de 120 años o de 140 años. Y, y bueno, pero vamos, me parece un insulto desestimar toda una práctica real, dialéctica, entre el movimiento organizado del proletariado español digamos, con Marx y con los discípulos de los marxistas, porque no solo se tuvo
que bregar con el propio Marx o con el propio Engels, sino que, bueno, pues que se bregó con otros que eran seguidores de Marx y algunos que conocían muy bien sus teorías. Como pueda ser el ejemplo del yerno de Marx, Pablito Lafargue. Eh, para entender todo esto, bueno, pues ya hemos dicho que vamos a hacer un repaso a, digamos, a la implantación del internacionalismo proletario en España. Bueno, pues esta implantación del internacionalismo proletario en España, pues es importante porque es la época donde verdaderamente se empieza a deslindar y de hecho en definitiva termina deslindando, pues digamos, campos el proletariado y la burguesía liberal. Eh, bueno, cosas que son prueba de ello, por ejemplo, nos remitimos a palabras de Anselmo Lorenzo, donde textualmente dice, había socialistas, sí, hombres de superior inteligencia, jóvenes conocedores de las teorías y capaces de resolverlas en fórmulas y sistemas por el poder de su juicio crítico y la originalidad de sus ideas. Políticos no manchados aún con la soberbia y la ambición. Pero no eran estos los que para tal empresa se necesitaban. Antes, al contrario, esos eran los que habían de combatirla siempre, como la experiencia lo ha demostrado luego. Esos tales, a pesar de invocar como un derecho el título de obrero de la inteligencia, a la sazón muy en boga por hipocresía o exageración democrática, si se les hubiera atendido nunca el obrero verdadero, el que por tal considera y reconoce todo el mundo, hubiera dado paso alguno en pro de su emancipación, y no hubiera pasado de votante o de barricadero, es decir, de encumbrador de sus señores, ya que de ese modo comprenden la democracia los que aspiran por encima de todo a ejercer el monopolio de la autoridad y a disfrutar del intangible privilegio. Fíjate, en una frase, Anselmo Lorenzo condensa cuestiones de mucha importancia del movimiento obrero durante toda su historia. Por ejemplo, la relación del movimiento obrero digamos, con los intelectuales, eh, la manera de que debía tratarlos, eh, el salto a una política revolucionaria desde el entendimiento de lo que es una política reformista. Eso ahí cuando dice, y no hubiera pasado de votante o de barricadero, dice, es decir, el encumbrador de sus señores. O sea, es decir, gente que practica una lucha, digamos, obrera, pero que no quiere romper con el Estado que hace posible que esa propia lucha obrera exista. O sea, es acabar con la necesidad de la lucha obrera porque la lucha ya no es por mejoras de vida de la clase obrera, sino es por destruir, digamos, todos aquellos mecanismos que hacen posible la existencia de la clase obrera, claro, y su contraria, que es que es la burguesía, y para ello hay que romper con la nación. Es sorprendente que muchos marxistas ahora, que pues eso, se las dan de entendidos bueno, pues nada, se vuelven unos reformadores de la idea, unos verdaderos revisionistas, cuando encima intentan tratar al Marx con cierta vuelta del revés de Marx, ¿no? Que, que bueno, que aunque se dice que no se vuelve al idealismo hegeliano ni nada, pero al final, bueno, vienen con la misma cantinela de las naciones y de la dialéctica de naciones, estados, etcétera, etcétera. Cuando el marxismo verdadero, sobre todo, se fundamenta en el materialismo histórico, en la lucha de clases como motora de la historia en lo absoluto. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico simple y llanamente es la lucha de clases. La lucha de clases, encima en el sentido marxista, la lucha de clases revolucionaria. Porque aunque se entiende que la lucha, las clases, las distintas clases sociales en los distintos estados de desarrollo de la humanidad, pues se han ido dando, pues claro, en el sentido marxista es que, vamos, la batalla ya que se da entre el proletariado y la burguesía es la que va a deshacer ese sistema de clases que se ha venido sucediendo con distintas connotaciones pues a través de la historia. Bueno, y hay gente aquí bueno, que mezcla ahí un montón de conceptos que, bueno, que es que no son entendibles.
cuando te mezclan conceptos de la vuelta al revés a más, que es un ataque directo contra la teoría del materialismo histórico, eh, bueno, pues esto se utiliza, esto se utiliza de manera que no tiene nada que ver con el corpus de, o sea, es más otra vez tirar de la filosofía idealista que de la materialista. Y bueno, se hacen unos galimatías, bueno, impresionantes, ¿no? Mezclando unas cosas que en realidad no tienen que ver con otras, ¿eh? Y yo no voy a entrar si más razón una cosa o más razón otra, pero hombre, cuando se desarrolla una teoría en confrontación de otra y en lucha con otra, y luego viene otro, el que pretende que sean compatibles, pues bueno, no, ahí tenemos un galimatías, un intento de absurdo de negación de la negación que bueno. Eh, bueno, haciendo empezando con un hilo histórico, decimos que bueno, que el semanario catalán El Obrero, en noviembre de 1864, pues hace una referencia al Congreso que el 3 de noviembre de 1864, pues en el Salón San Martín de Londres, pues la Asociación Internacional de Trabajadores pues procede a su fundación. Ya desde su fundación se propone a un socialista alemán, digamos un tío ya que maneja o que conoce las ideas de Marx, Otto Breisberg, pues se le confía el nombre de la IT que entable contactos con España, ¿no? En los meses de febrero y marzo de 1866, el Consejo General de la IT en Londres tomó algunas medidas sobre el contacto con el movimiento obrero español, que no tuvieron muchos resultados. Vamos, 2 años después de haber propuesto a Breisberg para que establezca contactos con España, parece que estos no son muy fructuosos y 2 años después, bueno, pues se vuelven a tomar medidas para intentar volver a contactar con el movimiento obrero español, pero que tampoco tienen mucho resultado. En la sesión del 20 de marzo de 1866, Jung comunicó que el miembro del Consejo Cesare Orsini emprendería viaje a España, Portugal e Italia para contactar con distintos líderes socialistas de esos países. En la reunión de la semana siguiente se propuso a un joven, a Pablito Lafar, el yerno de Carlos Marx, que por aquella época contaba con 24 años, pues lo propusieron como secretario corresponsal para España. Y ahí se tenía en cuenta, bueno, pues que Pablito Lafargue conocía el castellano, ya que había nacido y había pasado parte de su infancia en Cuba, que por la época pues era territorio español y donde se hablaba el español, claro. El 26 de septiembre de 1866, un tal, bueno, lo mencionan como el ciudadano Molar, miembro de la IT, pues bueno, él propone difundir el internacionalismo, sobre todo en Barcelona, ¿no? Que es donde ve que es donde el movimiento obrero está como más potente, más desarrollado en España. Eh, Pablito Lafargue, que posteriormente aparecerá en España junto a su esposa Laura Marx en 1871, pues la verdad es que no se ocuparía mucho de sus tareas tanto en cuanto a España. También si por esta época hay un desconocimiento de la obra de Marx, eh, también digamos que es directamente por culpa de los distintos enviados digamos, del entorno suyo que envía para contactar con España, pero que vamos, que parece que no se empeñan mucho en ello, no hay mucho interés en, digamos, en conectar al proletario español con la obra internacional.
De todas maneras, la obra de Marx en la época no era muy conocida. Tenía una serie de adeptos, gente que valoraba mucho su obra, gente que incluso ya había leído algo del primer tomo del Capital. eh, pero vamos, la obra de Marx era casi desconocida, ¿no? De prueba de ello también es, no sé, la poca influencia que tiene Marx, por ejemplo, en la Comuna de París. Y es que, claro, o sea, viéndolo de la distancia, claro, una persona que frente a la guerra franco-prusiana toma partido por el ejército prusiano y bueno, y su teoría más acabada sobre aquella guerra, pues es la de apoyar una burguesía por ser más progresista que la otra, por entender que el triunfo de esta acerca al proletariado a, a su objetivo revolucionario, pues, pues totalmente se ve aplastada por la propia práctica de los obreros de París, que en 1871 se levantan en armas. Claro, las teorías ya que maneja Marx y Engels pues sobre esa guerra, pues bueno, se quedan ya pues superadas por la propia práctica del proletariado. Es normal que no tuvieran mucho éxito sus teorías en Francia. Pues en España, más o menos, pues la cosa más o menos pues estaba un poco igual. Pero bueno, ya decimos que con estos primeros contactos ya se empieza a conocer lo que es la obra de Marx. Eh, en las actas del Consejo General no se recoge ni una sola iniciativa de Pablito Lafargue con referencia a España, a pesar de ser el encargado de tomar contacto. En una sesión del Consejo General de la IT en octubre de 1867, pues tiene lugar una de las escasas intervenciones que hay sobre España. Y estaba a propósito de un personaje desconocido, del que tampoco se volvió a hacer mención alguna en las actas de este Consejo General. Y bueno, la mención que se hace en esas actas es la siguiente. Dice, el ciudadano Lafar dice una carta en lengua española de un español que ha leído algo sobre el Congreso de Lausana y que se encuentra lleno de entusiasmo por la clase obrera. Ha establecido contactos en Madrid entre los estudiantes y los trabajadores. Ha viajado por toda Europa y comprende que hay mucho que hacer en España. Pero el país está muy agitado actualmente. Y dice, hay buen material en Cataluña, en Aragón y en Castilla. Preservará y llegará al martirio si fuera necesario. Bueno, esta carta, bueno, pues vete tú a saber. Vete tú a saber si lo mismo hasta incluso el propio Lafaga no medio será inventado para decir, no sé, que ha hecho algo tanto en cuanto a lo que le encomendó el Consejo General al respecto de los contactos que debía de tomar con España. El 2 de abril de 1868, el mismo Lafar, pues bueno, contrae matrimonio con la hija de Marx y en julio concluye sus estudios de medicina en Londres. Aunque sigue durante todo este tiempo como secretario encargado de los temas de España, pues eso, pues nada, no, parece ser que no mueve un solo dedo, ¿sabes? En la ocupación encomendada, estaría en otras cosas. Y bueno, ya tan solo a comienzos de 1870, el francés Augusto Serrallet, que no dominaba muy bien el idioma castellano, pues haría finalmente con el cargo el cargo ocupado de los temas españoles, cargo que se lo propone el Consejo General que estaba en Londres. Y bueno, eso lo hace momentáneamente porque es que piensan enviar directamente a Pablito Lafar a España, concretamente a Madrid. Al tercer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores de Bruselas, de principios de septiembre de 1868, pues asiste el mecánico español Antonio Marsal Anglora, con el seudónimo de Sarro Magallán, en nombre de la llamada Legión Ibérica, que representaba como a socialistas españoles y portugueses a la vez.
Por su parte, el Consejo General de la IT, sito en Londres, se ocupó de España en diversas ocasiones, pero siempre sin eficacia y a través de la correspondencia. O sea, correspondencia había. Eh, la Alianza de la Democracia Socialista había nacido en julio del 68, del 1868, poco antes de este tercer congreso. Creada por Miguel Bakunin y por otros. En septiembre de 1868, Alfredo Naquet llega a España enviado por Bakunin. En diciembre de 1868, la IT rechaza la solicitud de ingreso de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, pues como un organismo particular, ¿no?, dentro de la IT. Y bueno, pues esta alianza se disuelve en enero de 1869 y se constituye la sección de la IT de la ciudad suiza de Ginebra. El 26 de diciembre de 1868, el Comité Central de la IT en Ginebra pues envió un manifiesto a los obreros españoles. En septiembre de 1869, dos representantes de Cataluña, Rafael Farga Pellicer y el médico Gaspar Sentiñón, acudieron al cuarto congreso de la IT que se celebró en Basilea. El primero fue como representante del Centro Federal de Sociedades Obreras y el segundo de la sección de la Internacional. Y como recoge las actas del Congreso, miembros de la Alianza Socialista, nótese esto a la hora de jugar si los internacionalistas españoles estaban detrás de alguna intención de participar en conspiraciones secretas, como posteriormente se les acusará por parte de la FARC y, bueno, en general de los adeptos de Marx. Bien, hablar que el grupo madrileño solo enviaría un saludo a esta a este cuarto congreso. Bueno, se dice que los delegados no contaban con suficiente dinero para pagarse el viaje. En este congreso, Farga y Sentiñón propusieron que el próximo congreso de la IT se celebrara en Barcelona, la cual fue presentada como la capital industrial de la posible futura República Federativa Ibérica, ¿no? Cuando hablan de República Federativa Ibérica, hay que tener en cuenta que se incluye a Portugal, ¿eh? Además, llega al Congreso un nuevo mensaje de saludo de la Legión Ibérica. Rafael Farga trabajó en varias comisiones de la IT, por ejemplo, en las comisiones como la del Derecho a Herencia, con Guillermo Liernet. También se estuvo en las comisiones que trataban sobre la sociedad de resistencia a la emancipación de los trabajadores, también con Guillermo Liennet y con Perret. Y Gaspar Sentinón pues lo hará en la comisión que tratará sobre la propiedad de la tierra y trabajará junto con Lerner y con De Pipe. Y también en otra comisión que trata sobre el crédito manual, que eso lo hace con el amigo de Marx, Ecarius. Bueno, aquí vemos, claro, volvemos otra vez sobre si se conoce o no se conoce la obra de Marx. Claro, es que, claro, la Marx de la obra de Marx aquí no se conoce, o sea, de una manera, digamos, positiva, ni de una manera académica. O sea, aquí la obra de Marx se conoce pues directamente de la propia práctica de la IT, del peso de más en la propia IT y bueno, y de esos contactos. Ya, por ejemplo, a ver, Rafael Farga dice que trabaja en varias comisiones de la IT y trabaja con Guillermo Lierne. Digamos que es uno de los mayores conocedores de las teorías de Marx. Y bueno, luego tenemos ahí otros nombres como Carius o como, por ejemplo, no sé, o de Pipe o sea, la gente que conocía bastante la teoría de Marx. Y digamos que los españoles estuvieron trabajando en comisiones teóricas sobre distintos temas. Eh, Vamos, aunque fueran pocos o aunque fueran pocos, sí, realmente, pero vamos a ver, Rafael Fargas, si prestó, por ejemplo, un poco de atención a los trabajos de las comisiones, pues sabría más o menos qué pensaba más del derecho a la herencia.
¿O qué pensaba más sobre las sociedades de resistencia a la emancipación de los trabajadores? ¿O lo que pensaba más, esto en el caso de García Sentinón, qué pensaba más sobre el crédito manual? Bueno, pues eso, ahí estaba Guillermo Lierne, ahí estaba Cariu, bueno, etcétera, etcétera. No se tiene en cuenta esto cuando se habla y se dice alegremente que aquí en España es que no había un conocimiento de lo que era el marxismo. Cuando se... O sea, es que... no sé, es todo bastante estrambótico, ¿no? Ahora parece ser que se tiene un mayor conocimiento del marxismo, no sé, por hacer una lectura epistemológica de él, en base ya a unos prejuicios históricos e incluso, vamos a decirlo, de tipo cultural, y, y no se aprecia, o sea, de esa posición no se aprecia, lo que sé, es que esta gente estaba en la formación de la teoría marxista, en la propia acción revolucionaria de organización de los trabajadores y de la lucha del proletariado, ¿no? No sé si de ahí la verdad no se podía sacar ninguna sabiduría sobre la obra de Marx cuando se estaba trabajando en algo por lo menos muy influido por la obra de Marx misma. O sea, es increíble. Bueno, en el informe sobre la situación en España tras el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868, decía, aprovechando un movimiento militar, el pueblo ha derribado el trono, que siempre oprime las fuerzas vivas del trabajo. Los efectos bienhechores de la libertad han dado gran solidaridad y una gran fuerza a las sociedades poco numerosas que han sabido resistir a este largo periodo de opresión. Primero fueron constituidas sociedades de todo género, no solamente en los grandes centros obreros, sino también en las localidades de pequeña industria. Al principio se formaron sociedades obreras de todo género, no solamente en los grandes centros industriales, sino también en las ciudades de poca industria. Estas sociedades tuvieron necesidad de una dirección consciente para establecer la armonía y afirmar sus principios regeneradores que vivifica a toda asociación. La organización del país es tal que, actuando con inteligencia, puede dar en poco tiempo resultados extraordinarios para el internacional. Barcelona es una ciudad de los más importantes para esto, porque ya el número de corporaciones organizadas es de 38, con 8.080 miembros. El Centro Federal de Sociedades Obreras, constituido después de la evolución de septiembre-octubre de 1868, ha logrado, fíjese que esto, y entre comillas, y llaman, en vez de revolución de 1868, le llaman evolución. Bueno, nótese. Ha logrado organizar y federar algunas de las sociedades obreras en muchos lugares de España y 34 sociedades de Barcelona trabajan en la Organización Obrera Ibérica. Muchas de estas sociedades obreras se han reunido para cooperar con el mismo propósito. Basta comprobar que en España conocemos la existencia de 195 sociedades con más de 25.000 miembros. La situación política en España es transitoria, bajo todos los aspectos. El momento de la transformación social no ha llegado todavía. Hoy faltaría la simultaneidad de acción. Esto tardará seguramente el poco tiempo que hace falta para completar la Federación Obrera. Este informe de la delegación española dice que conoce 195 sociedades obreras y que en ellas están aglutinadas algo más de 25.000 afiliados. Y bueno, y eso estamos hablando de una población total que como mucho serían unos 16 millones de personas. Y que aunque distribuidas más equitativamente por todo el territorio, se concentraban sobre todo en las regiones donde más desarrollo tuvo la industria. Para la segunda mitad del siglo XIX, las mayores densidades de población las presentaban las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Pontevedra y Barcelona. En un segundo escalafón se encontrarían las provincias de Coruña, Orense, Gerona, Tarragona, Valencia, Alicante y Málaga. Las mayores variaciones de población a partir de 1850 las sufrirán en caso de aumento de población, pues sobre todo Madrid, Huelva, Vizcaya, Barcelona, Valencia, Murcia y Jaén. Bien, como se indica el informe como se indica en el informe del Congreso de Basilea, los pasos de la internacional en España acaban de nacer. En un primer momento son las asociaciones obreras de Madrid y Barcelona las que plantean una organización a nivel de España. A nivel de España y con estrecho contacto, digamos, con Portugal.
La puesta en marcha de la Internacional en España pues era bastante ilusionante. El mismo hecho de que los obreros de España se hubieran interesado y desarrollado, y se hubieran interesado y habían empezado a desarrollar, digamos, la Internacional en el propio país, ya de por sí cuenta mucho del movimiento obrero en este país. Eh, a tenor de que en realidad y en comparación a nivel mundial, pues tiene una temprana incorporación al terreno, digamos, de la lucha de clases ya en su desarrollo final, que es vamos, lo digo por darle el sentido revolucionario que le da más. Eh, en realidad, en la IT, para este congreso, pues en realidad están representados solo un puñado de países, ¿no? En el congreso de Basilea están representados las delegaciones de Inglaterra, de Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Austria, los Estados Unidos, Italia y España. Y España, que va a través digamos, de la llamada Legión Ibérica y bueno, que como hemos dicho también incorporaba a la clase obrera portuguesa. El informe de Basilea, aunque parezca optimista, pues consiguió que era bastante realista. En España ya había una base de organización clasista y el desarrollo de los choques entre clases ya habían forjado un tipo de proletariado militante de su clase, del proletariado. Los internacionalistas españoles sabían que el primer trabajo que tenía que solventar era el de la organización, ya que las ideas internacionalistas, aunque parezca lo contrario, pues ya habían penetrado con éxito, sobre todo en las principales áreas industriales del país. En efecto, hasta la Revolución Cantonal, las fuerzas de los internacionalistas en España fueron en aumento y los primeros núcleos de Madrid y Barcelona pues se extendieron en poco tiempo, teniendo en cuenta las posibilidades de la época, pues hacia todos los rincones de España, donde había ciertamente un proletariado concentrado. La Revolución de 1873 pues, pillará en este proceso de expansión e implantación de la Federación Regional Española derivada de la IT. Y, y vamos, bueno, comentar que la verdad es que recibe un fuerte impulso a tenor del eco de los sucesos de la Comuna de París de 1871. Eh, Siguiendo con este relato de la introducción del Internacional en España, la primera iniciativa seria de facto para propagar la IT en España en realidad viene por parte de Miguel Bakunin, que de hecho envía en persona a Fanelli, a España. Claro, este cree la posibilidad de dar a la Revolución Española un giro conforme a cómo planteaba Miguel Bakunin sus planes de revolución universal. Fanelli fue también el portador digamos, no solo de propagar la IT en general, sino también en particular de difundir el mensaje de la alianza en España. Bueno, este hecho luego producirá varios problemas y varios enfrentamientos. A finales de 1868, pues es cuando llega Fanelli, llega a Madrid, y ahí se entrevista con el Grupo Obrero de Fomento de las Artes, del que haya de surgir el primer grupo de adictos a la Primera Internacional Obrera en España. La constitución del núcleo provisional se celebró el 24 de enero de 1869 en una reunión a la que asistieron, entre otros, Francisco Mora, que era zapatero, Anselmo Lorenzo, que era tipógrafo, Ángel Mora, carpintero, y Tomás González Morago, grabador, y bueno, y otros 20 más, de los cuales pues todos eran de filiación obrera, menos uno que era periodista. Pues estos constituyen, digamos, el primer núcleo grupo organizador de la Asociación Internacional de Trabajadores en Madrid.
al que le dan el nombre de Federación Obrera Regional Española. Entonces aceptan y se adhieren a los estatutos generales de la IT y bueno, y este núcleo provisional internacionalista de Madrid pues se constituye poco después en sección española de la IT ya para diciembre de 1869. Eh, bueno, vamos a pasar a leer el documento de diciembre de 1869 y ahí, bueno, pues hace un llamamiento a los trabajadores, ¿no? Y dice así, trabajadores, queremos haceros notar que todo aquel que se propone movernos en provecho suyo, siempre y cubierta con bonitas frases hábilmente combinadas, se reserva la clave que supone poseer de nuestra emancipación para que cuando la terrible realidad de nuestra posición nos haga desear el acabar de una vez con tantos sufrimientos como nos agobian, le encomendemos la simpática misión de redimirnos. Perdón. ¿Y por qué razón así nos hemos de entregar atados de pies y manos por las indestructibles ligaduras de una fe ciega? ¿Quién nos asegura que puede desear de mejor buena fe que nosotros mismos la más inmediata destrucción del penoso yugo que nos oprime de la criminal explotación a que vivimos condenados? Nosotros fabricamos los palacios, nosotros tejemos las más preciadas telas, nosotros apacentamos los rebaños, nosotros labramos la tierra, extraemos de sus entrañas los metales, levantamos sobre los caudalosos ríos puentes gigantes de hierro y piedra, dividimos las montañas, juntamos los mares, y sin embargo, oh dolor, desconfiarnos de bastarnos para realizar nuestra emancipación. ¿Qué sería de la sociedad sin nosotros? Preguntarle a los que se prodigan alabanzas porque recogieron un caudal de lo que llaman con cínico descaro su cosecha. Preguntarles dónde dejó la huella el arado a sus delicadas manos. Decirles dónde apagaron la ardiente sed que se experimenta después de llevar algunas horas encorvado y sufriendo los candentes rayos de un sol ardiente durante la siega. Preguntarles si les irritaban los ojos las abundantes gotas de sudor que mezcladas con el polvo abrasador penetran en ellos. Preguntar a los que sin grandes ni aún medianos conocimientos en el arte que explotan, pero dueños en cambio de un capital que en nada contribuyeron a producir, que por nada lo han merecido, pero que lo han heredado. Suprema razón. Preguntarles cuándo blasonan de que en pocos años han duplicado su caudal. ¿Qué parte de aquel es verdaderamente el fruto de su trabajo? Y si os contesta que todo, que así lo harán, dejad que su juicio imparcial determine. Si tanto ganaron ellos por lo que hicieron, que fue muy poco, ¿qué parte os correspondía a cada uno de los 20, 30 o 100 operarios por los que trabajasteis, que fue mucho? Recibisteis un salario que no fue menor porque de haberlo sido no hubierais podido sobrellevar el penoso trabajo que para él hicisteis. Los explotadores del trabajo quieren mucho al pobre obrero. Cuando le explotan, le dan lo absolutamente preciso para que se conserve en estado de rendir utilidades. Nos dan el pan, como ellos dicen, y debemos estarles agradecidos cuando entre varios que nos ofrecemos a su explotación nos prefiere después si somos buenos. Oh, ¿sabéis lo que quiere decir bueno? Oh, ¿sabéis lo que quiere decir bueno? Cuando es un explotador el que aplica este calificativo a su operario, sí, debéis saberlo por experiencia. Quiere decir lo mismo exactamente que cuando habla de su máquina de vapor. Quiere decir que con mucho menos combustible que otra desarrolla igual o superior fuerza. Quiere decir que por cada parte de gasto le rinde 3 partes más de producto que los otros. Quiere decir, en fin, que como le produce tanto y le consume tan poco, ha jurado tenerle en su casa, hasta que le deje de producir, en cuyo caso, o hasta que se le presente otro que consuma menos y produzca más. Con tales seguidores, no debe temblar por su porvenir el obrero, que llegue a merecer el dictado de buen trabajador. Triste es, por cierto, nuestra suerte. Obligados por la odiosa organización de la sociedad, no solo a cumplir nuestro deber, esto es, a producir para tener el derecho de consumir, sino que además tenemos sobre nosotros la obligación de producir también para los que no hacen más que gozar, para los que nada producen, y a los cuales tenemos que ceder todavía una mayor parte de nuestro producto. Y esto es inmutable porque a lo menos no es justo, pues si no es justo, el progreso es, y debe ser, nuestra esperanza. El progreso que se verifica con la suma de todas las observaciones e ideas de unas generaciones le gana a las venideras, nos hace concebir muy halagüeñas esperanzas y nos presta muy provechosas lecciones.
La clase media, acaparadora de todos los privilegios, dueña del capital, de la ciencia, dueña por consiguiente de la magistratura, dueña de la tierra, de sus frutos, del ferrocarril, del telégrafo, de las habitaciones, de las minas, de los caminos, de los puertos, de los mares, de los peces que la naturaleza multiplica en su seno, de los buques que recorren su superficie, de las primeras materias de producción, de los elementos, como máquinas y herramientas, dueña del Estado, y por consiguiente de todo, os concederá con la República Federal todas las libertades políticas. Tendréis libertad de comercio, pero ¿supone por ventura la libertad de comercio que nosotros tendremos, pobres desheredados, en qué ni con qué comerciar? ¿Nos dará libertad de industria? Pero a los que sin culpa nuestra nada poseemos, ¿nos dará la libertad de industria los medios de disfrutarla? Nos garantizará la libertad de pensamiento, nos permitirá el culto exterior de la religión que más nos plazca. Cruel sarcasmo que hace temblar de indignación nuestra pluma. Libertad de pensamiento. ¿Acaso se le puede dar una ley al que es esclavo de la ignorancia? Libertad de cultos. ¿Qué es? ¿Qué significa? Que nos den la libertad de cultos en una ley si nos prohíben de una manera absoluta por medio de la organización social la entrada en el templo de la ciencia, verdadero culto que hace de cada hombre un dios. Pensamos que cuando, olvidando nuestros propios y únicos intereses, anteponemos a las reformas sociales las pasiones políticas y nos lanzamos como fieras sedientas de sangre a empuñar las armas fratricidas, desconociendo o olvidando que no son los hombres sino las instituciones lo que debemos destruir. Somos más aún que el soldado, ciegos instrumentos de intenciones extrañas. Si moremos ambos en la lucha, este término fatal nos iguala a todos. Si a consecuencia de una herida quedamos inútiles para el trabajo, quedamos aún peor que él. Para nosotros no hay esas patentes de criminal laborioso que llaman cruces pensionadas o premios al valor. Nosotros no hay oficina donde poder firmar todos los meses y con el brazo que nos quedó el precio en que está tasado el que se ha perdido. Para nuestras mujeres y nuestros hijos, para las mujeres y los hijos de los trabajadores, para las familias de los canallas, para el populacho, no hay pensiones ni viudedades que acrediten y recuerden, ennobleciéndola, la memoria de un gran asesino de oficio. Trabajadores, pensad detenidamente nuestras palabras y después juzgad. Aquí todos somos trabajadores. Aquí todo lo que esperamos de los trabajadores, si acudís, cumplís un deber, si permanecéis indiferentes, coste que os suicidéis y tendréis que avergonzaros el día que no sepáis cómo responder a vuestros hijos cuando os pregunten qué habéis construido vosotros para el edificio de la sociedad del porvenir que tan laboriosa y activamente se ocupan en levantar los trabajadores del resto del mundo. La carta se despide con salud, trabajo y justicia. Madrid, 24 de diciembre de 1869, por la sección organizadora Central Provisional de España y firmado por el comité. Bien, pues en este primer manifiesto de la Federación Española de la IT, pues podemos ver que con mayor o con menor fortuna, digamos que se recogen las ideas principales que se exponen en el manifiesto general de la IT, que por cierto es redactado por Carlos Marx. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues no sé, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Para los que dicen que no se conocía mucho de la obra de Marx en España. Pues vamos, viendo que los primeros escritos de la IT se forman a partir de recoger las ideas principales que pone Marx en el manifiesto general de la IT, pues hombre, por lo menos conocía las ideas programáticas principales del marxismo, y no por lo menos eso, bueno, ya hemos visto más cosas, incluso contactos personales, contactos por carta, participaciones con marxistas en comisiones sobre ciertos temas económicos y políticos. Entonces, pues vamos, hay que tener en cuenta esto, aunque bueno, ahora hablaremos un poco de cómo se hace la introducción de los textos de la IT aquí en España, que es algo controvertido. Bueno, pues desde Madrid Fanelli pues se dirige a Barcelona. Allí se reúne en el taller del pintor José Luis Pellicer con una veintena de personas.
Y lo mismo que en Madrid, pues se formó el grupo organización de, de estos internacionalistas, que tiene por primer presidente al propio José Luis Pellicer. La sección de la primera Internacional Obrera en Barcelona se funda el 2 de mayo de 1869. Fanelli, durante su estancia en España, bueno, tampoco haría distinciones entre lo que son los materiales o los escritos propiamente de la Asociación Internacional de los Trabajadores y luego las producciones de la propia Alianza de la Democracia Socialista de Miguel Bakunin. Y entonces, pues bueno, lo que hace en España es que difunde simultáneamente pues, estatutos, programas y reglamentos de ambas organizaciones. O sea, no quiere decir que esto no quiere decir que contribuya al desconocimiento de la obra de Marx en España. Lo único que quiere decir es que en España pues llegan, digamos, eh, tanto la versión, digamos, más oficial o centralizada de la IT, como, digamos, las versiones de, del- de la fracción de Bakunin. Claro, pues por todo ello, en el origen de la Internacional Obrera Española, pues es que existen ciertas particularidades en cuanto a esto comprenden la IT. Para entender bajo qué premisas se estructura la IT en la región española, pues hay que prestar atención a las declaraciones escritas de uno de sus precursores, en las que se ve como desde un primer momento la idea de la IT era bastante amplia y original. Aquí, bueno, lo que vamos a leer, Anselmo Lorenzo, pues considera los estatutos generales de la IT escritos por Carlos Marx como el escrito más importante del internacionalismo. Y a la vez, eh, pues también Lorenzo cita que el programa de la Alianza de la Democracia Socialista, pues como otro escrito de gran influencia entre los internacionalistas españoles. Pero vamos, o sea, en este punto sabe diferenciar, porque hay algunos autores que sugieren que bueno, que no, que aquí en España no se sabe diferenciar mucho de unas ideas de las otras, pero bueno, aquí Anselmo Lorenzo pues diferencia de hecho, pues lo que son los escritos de la IT hechos por Carlos Marx a los escritos de la propia Alianza de la Democracia Socialista. Y en estos primeros momentos, incluso Anselmo Lorenzo considera los estatutos generales de la IT, repito otra vez, escritos por Marx, pues como el escrito más importante, ¿no? Por el que se iba a guiar la Federación Regional Española y consideran que era el escrito más importante del internacionalismo. Vamos, el propio Anselmo Lorenzo antes de ir a la conferencia de Londres, o sea, tenía, digamos, que como que en un pedestal a Carlos Marx. Bueno, hay que hablar que por otro lado, bueno, cierta confusión sí podía haber. Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los estatutos de la IT, pues los que se distribuyen en España por parte de Fanelli, eh, vamos, eso lo sabemos porque el propio Anselmo Lorenzo lo reproduce en el proletariado militante, pues difieren algo de la versión original de Carlos Marx de 1864 y a su vez también pues difieren algo en la versión oficial de estos estatutos que emanada del Congreso de Ginebra de 1866. Aunque si bien, no sé, pues hemos hecho una comparación entre las distintas versiones de los de los estatutos, tanto la versión original alemana, claro, todas ellas traducidas al español, tanto la traducción original, digamos, del texto de Marx, como la traducción que traía el italiano Fanelli, como la versión que sale de ese Congreso de Ginebra, y la verdad es que tampoco, vamos, no difiere mucho. Hay algunos cambios que algunos
yo personalmente se los achaco pues yo que sé, a problemas con la traducción, a que lo han traducido diferentes personas. Y bueno, sí, quizás hay alguna, alguna palabra que cambie intencionadamente, pero vamos, o sea, lo fundamental, lo que se conoce aquí es, digamos, los estatutos en base a lo que ha redactado más. No sé, por ejemplo, hay diferencias. Anselmo Lorenzo, por ejemplo, como estatuto de la IT traspasados por Fanelli, pues, no sé, para hacer una comparación con las otras versiones, pues esa versión dice, por ejemplo, que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los mismos trabajadores. La versión digamos, de Marx diría que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos y, y la versión del Congreso de Ginebra, pues dice que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos. Luego también se dice que los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su emancipación no han de tener a constituir nuevos privilegios, sino a establecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes. La versión de Marx diría que la lucha por la emancipación de la clase obrera no es una lucha por privilegios y monopolios de clases, sino por el establecimiento de derechos y deberes iguales y por la abolición de todo privilegio de clase. Ahí la versión de Marx es mucho más exacta. Y por ejemplo, la versión que algunas de estas también se manejaban en España, la, la versión del Congreso mencionado, pues dice que sus esfuerzos por conquistar su emancipación no deben atender a constituir nuevos privilegios, sino a establecer por todos los mismos derechos y los mismos deberes. Bueno, podemos comparar más partes. Por ejemplo, una dice, la que maneja Anselmo Lorenzo dice que por lo mismo la emancipación económica de los trabajadores es el gran objeto a que debe subordinarse todo movimiento político. Marx dice que la emancipación económica de la clase obrera es, por lo tanto, el gran fin al que todo movimiento político debe ser subordinado como medio. Y la versión del Congreso dice que por esta razón la emancipación económica de los trabajadores es el gran objetivo al que debe ser subordinado todo movimiento político. Digamos que se parece, la versión que se distribuye en España se parece mucho más a la versión difundida en el Congreso de Ginebra y bueno, y ya vemos que tampoco difiere mucho en las ideas centrales. Que si bueno, si el que está escuchando esto recuerda cuando hemos estado leyendo el, el primer manifiesto de la Federación Española de la IT, pues más o menos recoge un poco todas estas proposiciones de los estatutos. Más, por ejemplo, se dice en la versión que se maneja España, se dice que la emancipación de los trabajadores no es un problema únicamente local o nacional, sino que al contrario, este problema interesa a todas las naciones civilizadas, estando necesariamente subordinada su solución al curso teórico y práctico de las mismas. Y la versión de Marx diría que la emancipación del trabajo no es un problema nacional o local, sino un problema social que comprenda a todos los países en los que existe la sociedad moderna y necesita para su solución el concurso teórico y práctico de los países más avanzados. Bueno, aquí se cambiaría, no sé, la concepción sociedad moderna y país avanzado por la concepción de naciones civilizadas. Quizás un poco más desafortunada, ¿no? Que la de Marx, pero bueno, como se ve, más o menos está diciendo lo mismo. Eh, Pues nada, al finalizar dice, por estas razones el Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, celebrado en Ginebra el 7 de septiembre de 1866, declara que esta asociación, como también todas las sociedades e individuos que a ella se adhieran, reconocerán como base de su conducta para con todos los hombres la verdad, la justicia y la moral, sin distinción de color, creencia ni nacionalidad. El Congreso considera como un deber reclamar los derechos del hombre y del ciudadano, no solo para los miembros de la asociación, sino también para todos los que cumplan sus deberes. No más deberes sin derechos, no más derechos sin deberes. En la versión de Marx, pues diría, por todas estas razones ha sido fundada la Asociación Internacional de los Trabajadores y declara que todas las sociedades y todos los individuos que se adhieren a ella reconocerán la verdad, la justicia y la moral como base de sus relaciones recíprocas y de su conducta hacia todos los hombres, sin distinción de color, de creencias o de nacionalidad. No más deberes sin derechos, no más derechos sin deberes.
Bueno, eh, luego se atiende y se sabe diferenciar, ¿no? Pues lo que es el propio programa de la Alianza de la Democracia Socialista, como así hace ver y bueno, y así reproduce en el proletariado militante el propio Anselmo Lorenzo. Bueno, pues muy poco después, nada más crearse la Federación Regional Española, eh, en Madrid, en diciembre del 69, pues ya para enero, exactamente el 15 de enero de 1870, pues aparece en Madrid el Semanal La Solidaridad, que es el órgano de la Asociación Internacional de Trabajadores de la sección de Madrid. Aún no se habla de sección de España, ¿no? Pero se acaban de constituir tanto la de Madrid como la de Barcelona, ¿no? Para constituir la Federación Española nos tenemos que esperar al Congreso Obrero de que se celebra posteriormente. Eh, este periódico internacionalista pues cumplió un importante papel en la difusión de la idea comunista entre la clase obrera madrileña. Y bueno, decir que allá en Madrid ya contaba con 23 secciones de oficio, adheridas a la Federación Regional Madrileña, vamos a llamarla. Bueno, podíamos parar a leer algo de literatura, de teoría política, ¿no? Que se va escribiendo en este periódico de la Solidaridad, pero, pero bueno, la verdad que es interesante, ¿no? Porque todo ello trata de la separación de política del proletariado eh, del proletariado no sobre, frente a la burguesía, incluso a la burguesía más republicana y más liberal. Se acentúan las críticas contra eso, incluso contra el sistema de votaciones. Y bueno, no sé, se puede leer, por ejemplo, en un artículo llamado Las clases trabajadoras y la política. Y bueno, empieza así, dice, con este título ha publicado el Ciudadano Garrido 2 artículos en la igualdad, artículos a los que nos vemos en la precisión de contestar, puesto que son un tiro directo a la doctrina de la Asociación Internacional de los Trabajadores profesa respecto a la abstención de los obreros en la cuestión política. Dice, mentira parece que Garrido, que conoce o cuando menos debería conocer a los obreros españoles, haya incurrido en semejante vulgaridad. Pues, ¿qué? ¿Ignora acaso que las asociaciones obreras en España han reunido en su seno la parte más sana, menos ambiciosa, más viril y más activa de la fila del Partido Federal? ¿No sabe que esos a quienes acusa de instrumento de los jesuitas han empuñado más de 2 veces el fusil para defender a una costa de su vida las ideas que el ciudadano Garrido dice profesar y que solo a mil torpezas de los sedicientes jefes del Partido Federal, a las defecciones de unos, a la mala fe de otros, a la indolencia y a la incapacidad de los más, han debido la fortuna de abrir a tiempo los ojos y convencerse de que nada podían ni debían esperar de unos hombres que en año y medio que hace se encuentran en las Cortes no se han atrevido a proponer ni una reforma en beneficio de las clases proletarias, de unos hombres que en sus periódicos temen ocuparse de la cuestión social, para no alarmar los intereses de las clases conservadoras, donde unos hombres que los clubs, único punto donde se atreven a decir algo, no hacen más que hablarnos de reformas sociales para halagar nuestros oídos, pero que no nos dicen ni en qué consisten estas reformas ni por qué medios hemos de realizarlas. Instrumentos conscientes de los jesuitas, que diría el ciudadano Garrido si le llamáramos... ¿Qué diría el ciudadano Garrido si le llamáramos nosotros instrumento inconsciente o consciente que todo puede ser de la clase media, de esa eterna enemiga de la emancipación de las clases trabajadoras? Y caso de querer descender al terreno de las personalidades, no nos faltarían datos para probarlo. Años hace ya que Garrido viene llamándose socialista, solo porque es partidario de las sociedades cooperativas a la Rochdale. Y un hombre de la instrucción y conocimientos que él posee debe saber de sobra que dichas sociedades están basadas en un principio puramente individualista. ¿Por qué? Pues se llama socialista si sabe ni por qué medios hemos de realizarla,
perdón, dice, ¿por qué? Pues se llama socialista si sabe que no lo es. Pero no queremos seguir en un terreno al que no estamos acostumbrados a descender, tal vez porque no somos tan instruidos como nuestros adversarios. Vamos, pues a exponer lisa y llanamente sin ambajes ni rodeos cómo estamos acostumbrados a hacerlo, el por qué creemos que los obreros deben separarse completamente de esa asquerosa farsa conocida con el nombre de política. En primer lugar, debemos empezar reconociendo que los derechos individuales son la base en que debemos apoyarnos los trabajadores para realizar nuestra emancipación económico-social, pero negamos rotundamente que estos derechos pueda dárnoslos ningún gobierno, cualquiera que sea. Los derechos individuales son inherentes a la naturaleza humana, anteriores y superiores a toda ley, y el hombre no debe en manera alguna esperar que se le den o se le conozcan. Debe pura y simplemente usar de ello. Y esto es lo que estamos decididos a hacer los trabajadores todos. No tiene pues razón de ser temor que manifiesta el ciudadano Garrido de que no le dejemos arrebatar por ningún gobierno, aunque sea el republicano. En segundo lugar, si bien estamos seguros de que todos los trabajadores están conformes en aceptar los derechos individuales como base de su emancipación económico-social, sabemos también por una larga experiencia que las opciones políticas contribuyen a crear profundos odios entre los hombres. Y como la misión de la Internacional es estrechar los lazos entre los trabajadores todos, cuyos intereses con relación al trabajo son los mismos, no puede ni debe ocuparse de la cuestión política, a fin de que todos los obreros de todos los países sin distinción de color político tienden a unirse con los lazos de la fraternidad en el seno de nuestra asociación. En tercer lugar, sabemos también por experiencia, y muy dolorosa por cierto, que siempre que los intereses de la clase trabajadora han chocado con los de la clase media. Ningún gobierno, ni el despótico de Napoleón, ni el constitucional belga, ni el democrático de la Confederación Suiza, han respetado en lo más mínimo los derechos de la primera, y todos han apelado a la fuerza bruta para hacer que el trabajo se sometiera al capital, y continuara siendo explotado por este. Esto, unido a las tendencias que demuestran casi todos los santones del Partido Federal Español, nos hace creer que los trabajadores no habíamos de ser más respetados por ellos que por los gobiernos anteriormente citados. Bueno, aquí se ve, por un lado, la clara separación que se hace ya de los intereses de la clase obrera, de lo que puedan ser los intereses republicanos, democráticos o liberales, y en segundo lugar vemos cómo en España, en detrimento de las ideas más... Bueno, es que esto... eh, a ver, hay que entender que cuando se habla aquí a lo mejor de en contra de la política o que por medio de la política no los obreros no se emancipan tal y tal, en realidad lo que no se está, eso se ve luego en la práctica, lo que no se está diciendo, lo que no se está haciendo es que no la clase trabajadora no tenga una lucha política, un carácter político, unas reivindicaciones o bueno, más que un programa político y todo eso. O sea, se está refiriendo sobre todo al tipo de política que se forja dentro del ámbito de los estados modernos, de los estados burgueses. Aunque, bueno, vemos que estos primeros ramalazos y eso eh, vienen, o sea, hay que reconocer que todos estos vienen de las ideas antipolíticas de Bakunin y de la Alianza por la Democracia Socialista. Y en este caso, digamos que es que la lucha teórica, digamos, entre los aliancistas y la posición marxista, pues en este caso empiezan a triunfar más las ideas antipolíticas, ¿no? En España, que no son, que no son, digamos, genuinamente marxistas. Esto dará lugar a que en España se conozca mucho mejor las propuestas políticas las propuestas, perdón, mejor dicho, de organización política que hacen los marxistas, ¿no? Para que se organicen los españoles. Y bueno, que eso creará una lucha dentro de la Federación Regional Española y al final habrá una división entre los que quieren formar un partido político y los que no quieren, los que se prefieren quedar con las organizaciones de base, digamos, de tipo económico del proletariado, aunque siempre, o sea, por mucho que se ataque a la política y eso, siempre hay que entender que la labor de agitación política, pues la hacen estos organismos, ¿no? Es como,
no sé, por ejemplo, bueno, luego más tarde, por ejemplo, claro, la CNT, estamos contra la política, estamos, ciertas concepciones que luego, bueno, yo qué sé, luego en medio de una revolución, yo que sé, pueden dar lugar a burradas tales como que, no sé, como cuando llega una comisión de la CNT a hablar con Luis Companys y él dice que, bueno, que ellos mandan en la calle, le cede la Generalitat y estos dicen que, bueno, que pasan de política y que, bueno, que se quede él en la Generalitat. Eh, claro, con ciertos conceptos, bueno, pueden desarrollarse ciertas cosas que no se pueden comprender muy bien. Pero bueno, por otro lado hay que entender que, claro, si tú coges, por ejemplo, la conceptualización que hace Lenin sobre los sindicatos como organizaciones de lucha primaria de la clase obrera, que, que, que no van más allá de la reforma y que fundamentalmente son economicistas, claro, pues eso no casa con el tipo de sindicatos, por ejemplo, de la CNT. ¿Por qué? Porque los sindicatos de la CNT no solo se ocupan del aspecto económico digamos, de la clase obrera, sino que se ocupan del aspecto político, por ejemplo, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, de su plan del comunismo libertario del Congreso de Zaragoza y cómo se plasma en la época revolucionaria en Cataluña. Es decir, ahí se ve que los sindicatos, claro, ya no solo son unos órganos de tipo economicista, sino que son órganos gestores de la nueva sociedad, ¿no? Entonces, obligatoriamente, un órgano gestor de la nueva sociedad está haciendo política, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, claro, esto viene mucho lío, hay que saber diferenciar eh, lo que es la crítica, ¿no? A la política como concepto, digamos, ligado a una forma de organizar o influir en la organización de los países de carácter capitalista, donde existe un estado de opresión de clase, a, a la política entendida como, no sé, como lo humano que es un ser social y se necesita organizar, digamos, para llevar a cabo la convivencia, no sé, por decirlo, algo así y ligero. Eh, bueno, este escrito que he leído, pues es uno que sale en la Federación el 12 de junio de 1870. Más de sobre la ruptura del movimiento de la clase obrera con la burguesía republicana liberal, pues bueno, vamos a leer otro extracto. Este sale del periódico El Obrero, es de junio de 1970 y dice algo así como que empezaremos por declarar que no estamos por lo que hicimos a principios de la Revolución de Septiembre. Cometimos un error y hoy que lo conocemos, nuestra franqueza exige declararnos culpables porque culpables somos. Dice, no se ofenda nuestro estimado Alsina, entre comillas, dice el diputado obrero. Dice, nuestras palabras no rebajarán en un ápice su dignidad, que es la nuestra, ni su reputación de hombre honrado. Aunque hijo de este error, creemos interpretar aquí su opinión como interpretamos la de la Asamblea General de Obreros, que hace 15 días se pronunció unánime porque nuestra actividad, nuestra política, nuestra inquebrantable constancia en redimirnos, sobre todo, debía estar basada en el trabajo. Bueno, como inciso, o sea, decir que claro, yo qué sé, es fácil entender cómo en España se toman, digamos, posiciones antipolíticas en el sentido de que la política está representada por estos partidos que participan en el Parlamento, mm, porque todo ello, o sea, está manando de una situación concreta, ¿no? Y es que los obreros, digamos que se vuelcan con esta revolución de septiembre y bueno, yo qué sé, pues se consideran, no sé, se pueden de cierta manera traicionados
o de cierta manera, bueno, pues ven que, yo que sé, que esa revolución para los obreros nació tal. En otros escritos, en vez de revolución, ¿no? Pues lo llaman evolución. Entonces, bueno, yo qué sé, el- eh, ¿qué peligro tiene? O sea, cuando te estás alimentando de unas teorías políticas en las que hablan de la necesidad de la revolución de la clase proletaria, de la independencia de este sobre, o que tienen que tener los intereses del proletariado han de ser independientes de los de las burguesías, porque los intereses de la burguesía en el fondo y en realidad son contrarios a los intereses del proletariado y encima en la situación práctica en donde te has involucrado en revoluciones conjuntamente con la burguesía, donde la verdad los intereses del proletariado pues tampoco han sido satisfechos, pues ahí se comprende, ¿no? La posición que van tomando el movimiento de clase obrera eh, netamente español, ¿no? En España. Eh, bueno, hay varios escritos de esta guisa y bueno, pues quien quiera pues puede si quiere consultar pues todos estos periódicos internacionalistas. Pues eso, El Obrero, La Solidaridad, La Federación, bien. En el número 12, perdón, en el número del 12 de febrero del periódico La Solidaridad, pues se propone la celebración de un congreso obrero en Madrid el primer domingo del mes de mayo. Pero la sección de Barcelona alegó que la capital contaba con pocas sociedades obreras y el periódico La Federación propuso que se consultara a los centros federales dónde se iba a hacer, dónde se debía celebrar este congreso. Y se organizó una votación en la que participaron afiliados de 26 localidades de toda España. Barcelona obtuvo 10.030 votos, y mientras que Madrid consiguió 3.370, Zaragoza 694, Valencia 648, Reus 20 y Alcázar de San Juan recibió 8 votos. Eh, bueno, pues se convoca esa asamblea general. eh, y bueno, pues durante el desarrollo de este congreso, según Anselmo Lorenzo, él cuenta que se marcan 4 tendencias claramente definidas, ¿no? Dentro de todo, de todos los delegados que han sido enviados de las distintas localidades de España. Entonces, Anselmo Lorenzo las califica así. Decía que una tendencia era la idealista revolucionaria, que negando capacidad para el bien a las instituciones causantes del mal social, lo mismo que a las ideas que le sirven de fundamento, iba directamente a la renovación de la sociedad partiendo del concepto racional del individuo. Luego había otra que era la positiva, que pretendía sacar partido de las circunstancias con criterios puramente utilitarios, sin importarle gran cosa el porvenir de la sociedad humana, aunque por bien parecer hacía oportunamente declaraciones revolucionarias a plazos remotísimos. Luego había otra tendencia que era la política, que hacía concesiones revolucionarias a los trabajadores a título de satisfacer sus preocupaciones emancipadoras, pero imponiendo sobre todo la democracia y la república. Y luego había otra que era la societaria, que entusiasta y apasionada por las sociedades constituidas, mirando con desconfianza las novedades de organización obrera, tenía escaso entusiasmo por los grandes ideales. Vamos, era más, no sé, de una persistencia reformista de tipo economicista. Anselmo Lorenzo dice que cada tendencia tuvo sus hombres que la caracterizaban con arreglo a sus pasiones y a su peculiar modo de ser, figurando en primer término la mayoría, entre las que nos contábamos todos los directamente dedicados a la implantación de la Internacional. Los positivistas eran capitaneados por Roca y Galés.
tejedor de Barcelona, muy basado en los estudios económicos, convencido de su infalible suficiencia y más dispuesto a vender sabiduría a los burgueses que a darle de balde y con sacrificios por añadidura a los trabajadores, como necesariamente ha de hacer el que ama la verdad por la verdad misma. Los políticos tuvieron dos jefes, incompatibles por carácter y por tendencia. Uno era Robau Donadeu, que no reparó en hacer todo género de concesiones a la mayoría con tal que se le diese el gusto, que no pudo conseguir, de que el Congreso adorase a la República Federal, y el otro era Roca y Galés, demócrata ante todo por el momento, reconociendo que la anarquía sería el resultado de una obra de siglos y siglos de que gozaría la humanidad en las prostimerías de su existencia. Los societarios determinaban un poco su personalidad, refería con, fastidiosa pesadez sus aventuras, sus fracasos, sus esperanzas, y no entendían palabras de las nuevas ideas ni de las viejas en lucha y contraste. Porque para ellos todo lo que no fuera tener trabajo seguro, buen jornal y el pan barato, pues era hablar de la mar bueno, o de pajas mentales o algo así. Entonces, bueno, eh, vamos a leer la resolución del Congreso de la Fundación de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores sobre organización. Y este decía uno, en cada localidad se organizarán en secciones los trabajadores de cada oficio, organizándose además una sección que comprenderá en su seno a todos los individuos de diferentes oficios que no hayan constituido aún sección, y la cual será sección de oficios varios. Todas las secciones de oficio de una misma localidad se federarán organizando la cooperación solidaria y demás cuestiones de socorros, instrucción, etcétera, de gran interés para los trabajadores. Las secciones del mismo oficio en las diferentes localidades se federarán entre sí para organizar la resistencia solidaria. Las federaciones locales se federarán para formar la Federación Regional Española, cuya representación será un Consejo Federal elegido por los congresos. Todas las secciones de oficios, federaciones locales, federaciones de oficios, así como la Federación Regional, se regirán por los reglamentos típicos respectivos determinados por los congresos. Que todos los trabajadores representados en congresos obreros determinen por boca de sus delegados la vida y progreso de la organización. Además, es conveniente destacar en cuanto a las resoluciones de este Congreso de Barcelona la constitución de los defensores de la Internacional, que era un grupo consistente en mantener, digamos, secciones de trabajo que pudieran trabajar en la clandestinidad, sobre todo ante la represión que sufría el internacionalismo en los distintos países. Y bueno, y de lo que el movimiento obrero, bueno, aquí ya se sabía lo que era la represión, el movimiento obrero español ya sabía lo que era, ya se habían suspendido y se habían ilegalizado las sociedades obreras, como hemos visto antes. Y bueno, pues estos defensores internacional, pues iban a ser como una especie de fuerza de acción y autodefensa. Y bueno, yo qué sé, pues aquí se puede ver que esto pudo ser los organismos precursores de los posteriores comités de autodefensa confederales, ¿no? Eh, Promocionados por el anarcosindicalismo español. Bueno, vamos a dejarlo por ahora. Vamos a seguir con más partes. Vamos a seguir viendo cómo se va conociendo y de qué manera se va conociendo la obra de Marx en España. Si bien todo ello es un proceso, digamos, gradual, va de poco en poco, va de poco en poco. Y bueno, ya veremos cómo más adelante, a través de la lucha en el seno de la Internacional entre aliancistas y marxistas, pues cómo se ve involucrado en todo ello la Federación Española y cómo, digamos, cómo hay una dialéctica en torno a las posiciones organizativas
y, y de objetivos de la clase obrera, pues entre estas dos entre estas dos, digamos, posiciones y bueno, en la que es protagonista central la propia Federación Regional Española. Bueno, y empezaremos pues, ya que nos hemos quedado en 1870, pues, pues nos quedaremos con el impacto que en España tuvo la realización de la Revolución de París, de la conocida Comuna de París. Esto sí que es buena mierda, saco lo que llevo dentro. 22 primaveras, 44 tormentos. Como una estrella aparentemente impasible ante el viento, rulando la maqueta como el que se rula un beta. Agradecido por el que apostó por esta metralleta. Mi rima es coqueta y no sabe estarse quieta. Sumada al micrófono es un arma letal de doble filo. Tipos comprometidos, si buscabas melopeas, mi cerebro es buen asido. No levantamos pasiones, no somos unos divos. Debo horas a la cama, a la mama y a mis amigos. Mi rap es un desierto, yo escribo en dunas, no te lo tomes a broma. Estamos tras la bruma, respirando este aire, currando como una